Bienvenido a todo el mundo, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el Ground Rounds de Medicina Cardiovascular. Mi nombre es Carlos Guerrero, yo soy cardiólogo especialista en congénitas de adultos y imágenes cardíacas. Y para mí es un placer acompañarlo en la modelación de esta actividad. Le recordamos a todos que al conectarse a esta conferencia, autoriza el tratamiento de tus datos personales de acuerdo a la ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos, la cual puede consultar en la página de la Cardio Infantil. De igual forma, también informamos que esta conferencia está siendo grabada. Al final, el chat de preguntas se encuentra habilitado para que puedan compartir sus preguntas. Y hoy tenemos el gran placer de presentar al doctor Jorge González con la conferencia Multimodality Imaging Approach to the Thoracic Aorta in 2022. El doctor Jorge González es un gran académico cuyo entrenamiento incluye ser médico de la Universidad Central de Venezuela con la Escuela de Medicina de Luis Racetti. Hizo una residencia de medicina interna y cardiología en el Temple University Hospital en Filadelfia. Hizo un fellowship en imágenes avanzadas cardiovasculares en la Universidad de Virginia. El doctor González no solo es el coautor y autor de más de 300 publicaciones originales, es además el director del programa avanzado de imágenes cardiovasculares de CT y resonancia y el de miocardiopatía hipertrófica de la clínica Scripps. Además de eso, tiene el programa de la clínica de aorta, el cual pues esperamos aprender mucho de esta modelación. Doctor González, bienvenido y adelante, por favor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor Guerrero, gracias al doctor Medina por haberme invitado y tenerme aquí. Es un placer el tener siempre los lazos bien fuertes con el país hermano de Colombia. Como ya saben, ya me imagino que habrán visto mi acento. Soy de la hermana república y bueno, les doy las gracias muchísimo en verdad por, no solamente por aceptarme aquí, pero también todas las cuestiones de colaboración entre Colombia y Venezuela que se han hecho desde que hemos sufrido lo que hemos sufrido. Es un placer para mí el hablar de un tema que para mí se ha convertido en el tema principal mío desde que me gradué. Ha sido mi tema principal ahorita, donde estoy trabajando. Como pueden ver, he estado ocupado en otras cuestiones, pero la aorta me lleva muchísimo tiempo de mi carrera. Hoy día estoy distribuido en 20% es leyendo como radiólogo y el otro 30% es casi pacientes nada más de aorta. Entre imágenes y aorta me lleva más de la mitad del tiempo hoy día como cardiólogo. Entonces, y tiene un tema o sea, el nombre de la clínica es imágenes, porque en realidad no soy cirujano, generalmente trabajo con los cirujanos, pero no es lo que voy a hablar hoy día, es más que todo la parte más problemática a veces desde el punto de vista del cardiólogo que no tiene entrenamiento en tomografía y resonancia para poder entender la aorta y la imagen y seguir los pacientes longitudinalmente a largo plazo. No tengo nada, ningún disclosures que discutir. Esto es más que toda la parte introductoria que muchos de ustedes ya saben, que las enfermedades de la aorta es una patología no reconocida mucho en los Estados Unidos, está entre los 20 primeros causas de muerte y produce al menos 50,000 muertes en los Estados Unidos. La incidencia generalmente es aproximadamente entre 10 por cada 100,000 personas años y representa una de las patologías más importantes en pacientes por encima de de los 65 años de edad. Es una enfermedad que generalmente se presenta con síntomas atípicos y el diagnóstico es bien difícil porque a veces se presenta en lugares donde no esperamos, como la emergencia, y donde pensamos generalmente que es un infarto agudo del miocardio o otros problemas y no generalmente la aorta. Si no lo detectamos a tiempo, generalmente las consecuencias son catastróficas y hay muchos casos en la literatura que ha ocurrido no solamente en pacientes nuestros, seguro en Colombia, en Venezuela o en Estados Unidos, pero también gente que muchos de ustedes seguro han oído. Mucha gente ha fallecido por culpa de aneurismas torácicos. John Ritter, que se llama Tres Company aquí en los Estados Unidos, pero no sé cómo le daban el nombre a ustedes en Colombia, pero en Venezuela se me escapó el nombre ahorita, pero era como casa multitud. Bueno, ahorita no me recuerdo el nombre en español,
pero me acuerdo de ese programa en los años 80 y él era muy famoso y me imagino que lo reconocen ustedes en muchas películas aquí en los Estados Unidos. Él murió en aproximadamente en el 2003, tuvo síntomas de que creían que era un infarto muy agudo de miocardio y él fue a uno de los hospitales en Los Ángeles donde el médico de la emergencia y el médico cardiólogo inclusive el radiólogo no le hicieron el diagnóstico a tiempo y murió. Y hicieron un lawsuit, lo demandaron y con base al settlement que el hospital le dio en dinero, ellos crearon una fundación para ayudar muchísima gente con el diagnóstico de la thoracic aortic aneurysms. Otra gente también ha muerto también de esto, como Lucille Ball y Albert Einstein, que tuvo un AAA. ¿Sabes? La patología de la aorta completa, desde la parte ascendiente hasta la descendiente abdominal, es bien frecuente. Generalmente no pensamos como cardiólogos. Esta es la fundación de John Ritter, generalmente ayuda a través de nacionalmente para promover la información en base de aneurismas aórticos. Es importantísimo a veces dárselo a los pacientes para que lo puedan leer e informarse. Como sabemos mucho, el gran problema de la aorta es que generalmente somos ignorantes como cardiólogos a veces porque no hemos tenido el entrenamiento enfocado en aorta. Generalmente, inclusive en gente como yo que tiene el entrenamiento de CT MRI, generalmente no está ni siquiera incorporada en nuestros currículos. Entonces, hay un gran artículo en el Wall Street Journal del 2003 donde habla que es como que el huérfano, la enfermedad huérfano, que la llaman porque el radiólogo no puede ver pacientes, el cirujano nada más generalmente es para cirugía, pero no el seguimiento longitudinal, y el cardiólogo generalmente sí sabe ver ecos y otras modalidades, pero no depende muchísimo de la tomografía y la resonancia de alguien más. Entonces no hay alguien que de verdad agarre la enfermedad como tal, y por eso ha surgido en los Estados Unidos mucha gente que está entrenada en CT, eco, MRI, estar envuelto de verdad bien relacionado con las clínicas de la aorta a nivel nacional. En las rayos X, generalmente, como ustedes saben, desde muchísimas épocas, desde la época que estamos en la escuela de medicina, muchos de nosotros siempre nos hablábamos de que la rayos X es uno de los principales lugares donde los ves. La cuestión del widening mediastinum, que es ese enlargamiento del mediastino en la parte media, generalmente no es la mejor manera de hacerlo porque, como saben ustedes, cuando van a la emergencia, el paciente no hacen la rayos X como debería ser, como esta, que es en el outpatient. En la clínica, ¿sabes? El paciente está en la cama, no se puede mover, o la izquierda o la derecha. Nada más basarlo en esto o tomar información semiológica y pensar que cuando ves esto, tomas una tomografía, generalmente no es la mejor manera de diagnosticarlo. Hay muchísimas patologías de la parte de vista de la aorta y, ¿sabes? ¿Sabes? Podemos hablar de esto por lo menos por 3 días seguidos. No creo que podamos tocar muchos de eso, tengo varios ejemplos, pero es un tema bien, bien extenso. Muchos de estos síndromes son diferentes a los síndromes que a veces son genéticos, que no encontramos causas en muchísimos de los pacientes. Estos tienen completamente diferente manera de manejo y ¿sabes? De diagnóstico. El Marfan's, que generalmente es el que más la mayoría de todo el mundo escucha, por lo menos el más común o el más frecuente. También el bicuspid, la válvula aórtica bicuspidia, es el más común, es lo más que veo yo en la clínica. El Loeys-Dietz es bien poco común, he visto que si veo un caso al año. Takayasu, Turners and Bessett's son generalmente muchísimo más común que el Loeys-Dietz y se ve más frecuentemente. Pero en estos, por ejemplo, el familial, el que viene a través de la familia, que es algo genético que no encontramos, la válvula bicuspidia y el Marfan generalmente son los principales. Hay muchísimo del manejo asociado con esto porque el momento en que mandar a esos pacientes a una cirugía, todo depende de hacer ese diagnóstico. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer como cardiólogo es estar seguro que no tiene ninguno de estos síndromes. Generalmente son obvios, en alguien que es bien pequeño, generalmente piensan en Turners, en la persona que es bien alta con los brazos grandes y tienen problemas de la válvula mitral o el ectopia lensis, problemas de los ojos, generalmente el Marfan's, el Loeys-Dietz, generalmente son marfanoides, pero también pueden ser cortos con bastantes problemas de escoliosis. Son cosas que uno generalmente piensa, el Ehlers-Danlos generalmente
siempre pensamos en alguien elástico, pero realmente no he visto eso mucho, realmente es porque lo han hecho un estudio genético y la familia lo sabe. Y después hay otras mutaciones que generalmente nada más encontramos en 30-40% de los pacientes y generalmente también tienen un manejo diferente. El gran problema de la parte de multimodality que encontramos como cardiólogos es que todas las sociedades tienen diferentes niveles en el cual uno dice está aumentado de tamaño, es ectático, es aneurismo, o generalmente si hay indicación para hacer o cirugía o no. Y ese es el gran problema que tenemos como cardiólogos y el gran problema que tenemos en todas las imágenes. Por eso es muy difícil nada más usar una de uno de esos sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en la parte izquierda, ustedes pueden ver aquí el eco. Generalmente nosotros vamos desde el leading edge to el leading edge, que es la parte en el cual ahorita hoy día, en los últimos 3-4 años, se ha hecho desde los guidelines que se hicieron el update hace creo que 4 o 5 años, porque antes tomaban la parte interna de la pared e interna de la pared. Y eso cambió aproximadamente 4 o 5 años y hay muchas modalidades. Puedes utilizar tomografía con contraste, tomografía sin contraste, MRI con contraste, MRI sin contraste, usando las imágenes de dark blood en MRI. Entonces, a veces es confuso en cuál de todas ellas usar. Bueno, lo principal que tenemos que saber es que cuando usamos las mediciones y tu departamento de radiología o el cardiólogo está envuelto en esto, está seguro que tiene que usar las medidas en todos los planos ortogonales, ¿ok? Desde el punto de vista de la parte exterior de la aorta. Y ese es el truco aquí. Uno realmente tiene que usar sistemas en el cual estás en todos los axis que estás viendo esto, no desde el punto de vista desviado hacia la derecha, hacia la izquierda, sino el círculo viéndose hacia ti para poder tomar las medidas correspondientes en el plano. Toma tiempo, generalmente esto es no lo que no queremos, esto no es lo que no queremos ver, esto todavía lo veo hoy día, inclusive en donde yo trabajo. Esto es en el plano ortogonales o sagitales. Esto no se debería medir allí, tiene que ser siempre ortogonal. Si ven esto en sus medidas, generalmente eso lo deberían cambiar en sus protocolos. Hay gente que hasta lo ha visto, lo miden en la parte tridimensional, que no es lo que deberían hacer. Uno no debería medir en ninguno de estos lugares. Entonces, las cuestiones básicas para que se lleguen para la casa es que las técnicas tienen que ser con un ECG gated, tiene que ser con el electrocardiograma para poder pedir, para poder escoger la fase en el cual van a hacer las medidas. La fase recomendada es diástole. Y cuando hacemos el diastolic measurements, eso generalmente es porque hay diferencias de 1 a 2 milímetros cuando el corazón está contrayendo, porque la sangre está saliendo de la parte, especialmente si estás haciendo medidas de la parte ascendiente de la aorta. Entonces, eso es una de las cuestiones más principales, toma más tiempo y por eso a muchos lugares no les gusta hacerlo, lo hacen nada más el típico helicoide sin tener el EKG. Y lo otro que es bien común es ver que la reconstrucción tiene que ser en la parte más mínima, como hacen en tomografía cardíaca, que es 0.6 milímetros, menos de 1 milímetro. Lo mínimo generalmente en que yo leo generalmente es menos de 1.5 milímetros de reconstrucción para que sea muchísimo más delgado la reconstrucción y sea muchísimo mejor, porque mientras más grande la reconstrucción, realmente 6-8 milímetros, pierdes la eficacia. Y como estos pacientes necesitan muchísimo que seas muy preciso, especialmente cuando lo vas a medir y vas a seguir longitudinalmente por años, es importante que seas lo más preciso posible. Y estos son los protocolos que la mayoría de la gente utiliza. En los guidelines, gracias a Dios, esto fue hablado hace ya más de 4 o 5 años, en el cual se dieron cuenta cuando compararon, como le digo yo, el leading edge to leading edge en eco y en tomografía en MRI, que si uno agarraba la parte interna del eco no servía para poder compararlo con la tomografía. Generalmente el gold standard para imágenes de la aorta es tomografía y se dieron cuenta que cuando uno utilizaba la parte exterior de la aorta, ¿ok? En la parte exterior de la adventicia,
y lo medías contra la parte del leading edge, ¿ok? Y el leading edge de la aorta en eco, generalmente tenían buen parámetros. Y eso es lo que generalmente hemos cambiado en mayoría de los protocolos en muchos lugares en Estados Unidos. Y desde ahora, hoy día, nos hemos dado cuenta que sí, de verdad, esto funciona. Y estamos ya más en acuerdo entre las modalidades. Hay muchísimos de estos estudios publicados en el American Society of Echo, en los guidelines, en el cual mucho research ha hecho y dicen que hay menos variabilidad entre las medidas, menos de 1 o 2 milímetros. Mi experiencia personal desde que empezamos a hacer leading edge to leading edge en echo con el outer to outer del CT, generalmente menos de 2 milímetros de diferencia generalmente hay entre las dos modalidades. Y esto es uno de los ejemplos. Por ejemplo, este paciente es un paciente mío en clínica, si la ves desde afuera y si no las mediciones desde el outer, la parte adventicia de la aorta, ¿ok? No la parte solamente inner here, la parte de adentro, sino no donde está el contraste, porque el contraste no se ve muy bien hacia afuera. O sea, generalmente uno toma un milímetro por fuera de esa pared donde está la parte como grasa y parte de la adventicia. Daba más o menos 48 milímetros, y cuando tú utilizas la misma medición en el eco, cuando vas al leading edge, el borde principal, cuando el eco, la imagen en el eco, también obtienes 48. Si lo hubiésemos hecho de la parte del inner, de adentro nada más, hubiésemos encontrado aproximadamente como 46. Y ahí es donde viene el problema con tener esto bien preciso. El otro gran problema que tenemos es llamar algo ectasia o aneurisma. Y es uno de los grandes problemas que tengo todavía hoy día en clínica, y generalmente yo traigo estas preguntas siempre a todos los congresos médicos de cardiología. El europeo hace como 4 o 5 años del MRI, habían 2 personas que tenían una clínica de aorta en Ámsterdam, y nadie sabe de verdad qué es lo normal. Generalmente usan los parámetros en las guidelines. En tomografía, generalmente, como es el gold standard, es lo que yo utilizo. El reporte sale en nuestros estudios como el lado derecho, como aquí en la tabla. Te dicen las mediciones a la parte de arriba, después te dan las mediciones en la división estándar, y eso es basado en un estudio hecho en los 2000-2005, que fueron hechos por radiología en muy pocos pacientes. O sea, no mucha gente fue a hacerse una tomografía nada más por tener radiación de gratis. Entonces, inclusive la data en tomografía es bien débil. No tenemos muchísimas referencias. O sea, esto es una de las grandes debilidades. Y si tú tomas este ejemplo, por ejemplo, a este paciente que te dice el ascending aorta, que en este paciente era 58, eh, eh, si lo tomas, te dice la dilatación, se refiere a algo que es por encima del 95, del percentil 95, es algo que está dilatado. Entonces, ¿cómo lo llamas? ¿Es ectasia o aneurisma? Entonces, ahí es donde más problema tenemos, porque el concepto de ectasia representa una dilatación que es menos de ese 50% por encima del diámetro normal de la aorta, y el aneurisma es por encima de ese 50. Entonces, ¿sabes cómo lo usas en alguien que, sabes, tiene un BMI de 30, de 35, el paciente es de 5 pies o de 1,40 m o 1,90 m o 2,30 m, y todo cambia en base a eso. Entonces, generalmente, si tú vas a esto, eh, eh, consideraban que fuera un aneurisma en este paciente, en base a lo normal hubiese sido 34 milímetros, encuentra 56, vamos a suponer, el límite hubiese sido 42 milímetros para llamarlo ectasia, y los standard deviation hubiesen sido más de 2,35 el número para poder llamarlo aneurisma. Para simplificarlo, generalmente yo digo, pues es muy complicado, generalmente yo agarro al paciente y en base a esta data, que se las puedo yo después de darle el artículo en radiología, publicado, como les digo, hace más de 15 años, si el standard deviation del paciente está por debajo de 2, lo considero normal en base a este concepto. Si está entre 2 a 4, generalmente lo representa ectasia. Y si está por encima de 6 o 5 o 6, generalmente lo representa aneurisma. Y eso es como una regla básica para poder no tener que hacer estos cálculos cada vez.
La razón por la cual digo eso es porque generalmente ya el número de 5.5 como predictor de que si la paciente va a tener un outcome de disección aórtica o de ruptura aórtica no es lo que usamos hoy día. Como muchos de nosotros fuimos a la escuela de medicina y nos enseñaron de que era 5.5 y todo el mundo se acuerda de ese nombre, de ese número. Aquí en los Estados Unidos, cuando todavía tomas el board, si no dice 5.5 no tienes la respuesta correcta. Pero eso ya hoy día no lo usamos. En muchos lugares, especialmente en lugares donde tienen bastante nivel de aorta, como Stanford, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, o Mass General, o la Universidad de Virginia, donde yo me entrené, la Universidad de Pennsylvania, realmente no están usando eso. La mayoría de las research, en base a los predictores, generalmente viene de Yale University en Connecticut, y tienen bastante data en cuanto a utilizar a otros tipos de predictores que ahorita vamos a tocar. Todavía en pacientes que están por debajo de 5.5, muchísimos de ellos todavía hacen disección. Entonces, por eso todavía hoy día no, creo que no sería la mejor manera de poder seguirlos, es con eso, con ese, como que aplicarlo en todos los pacientes. No creo que es lo adecuado. El Aortic Size Index, que viene, como les digo, el grupo de Yale por John Eleftheriades, que es muy famoso, tiene más de 20 años en Yale, la mayoría del research viene de allí, es lo que generalmente yo utilizo en la clínica y es fácil. Uno generalmente tiene que utilizar la información del paciente en cuanto al peso, la altura, y después colocarlo en una calculadora y saber dónde estás. La mayoría de los pacientes que van por encima del 2.75 generalmente están en el riesgo moderado y ahí es cuando nosotros empezamos a hablar en cuanto a cirugía. Estos son pacientes que no tienen nada que ver, es más que todo ascendiente de la aorta, que es lo más común que vemos, y no son pacientes con Marfan's o Lewis-Doyes o esos síndromes que yo les dije antes. Yo hice, esto es los pueden hacer ustedes mismos en Excel. Yo hice esto en Excel, lo tengo en mis computadoras en todos los lugares donde tengo clínica. Pongo la data del paciente. Les voy a dar un ejemplo más tarde. Tengo hasta la conversión de pounds a kilos y el inches a height. Pongo la data en kilos y en metros. Me da un BSA o el Body Surface Area. Pongo la medición del paciente y todo esto en base al BSA me dice cuánto está en Standard Deviation con el paciente y me da un número del ASI. Ese número que le estoy diciendo que el corte es 2.75 y ahí todo por debajo de 2.75 todavía lo sigo yo observando. Por encima de 2.75 generalmente hablo con el cirujano para considerar cirugía dependiendo de los pros and cons. Esto es un ejemplo de cuando coloco los números, me coloca esto y está, como le digo, esto está todo en línea y ustedes pueden hacer esto mismo ustedes en un Excel spreadsheet con básico conocimiento de Excel. Y aquí te pone, cuando pones los números de los pacientes, te pone todo comparado una vez. Y aquí es cuando en base a este paciente, esto sería un aneurisma, inclusive la ascendente aórtica y el sinus of Valsalva. Lo otro, este sistema nada más lo puedes utilizar en gente que son con un BMI de menos de 35. Generalmente lo uso con un BMI menos de 30, pero lo puedes llevar hasta 35. En los pacientes que tienen obesidad severa o moderada, más de BMI de 35, hay otro sistema que también viene de la gente en Cleveland, que el doctor Benson, que generalmente crearon un sistema en el cual agarran la data de la tomografía o la resonancia, en el cual utilizan la área, de la aorta, vista desde el punto de vista ortogonal a nivel ascendiente, utilizan esa área, la dividen por la altura y te da un número. Y eso es para evitar utilizar las mediciones o el bias que viene desde utilizar gente que tienen un BMI de 35, 40, 45. Nada más aquí utilizas nada más la altura. Y si ese número está por encima de 10, es parecido al 2.75 en el ASI que te da en base al riesgo del paciente. Todavía utilizando eso a veces es muy complicado. Tampoco hay ASI o no hay riesgo index para el sinus of Valsalva o para la descendiente. Eso nada más lo utilizamos para la ascendiente. Hay muchos research todavía hoy día que se está haciendo tratando de averiguar cuál sería el mejor método para poder añadir, parecido como hacemos en otras enfermedades, utilizando otros parámetros
como hacemos, por ejemplo, en Hypertrophic Cardiomyopathy, que digamos, ahorita estamos utilizando el SCAR para poder saber si podemos detectar gente que también pudiese morir súbitamente. Lo mismo pasa aquí, estamos tratando de utilizar otras nuevas tecnologías y muchas de esas tecnologías hoy día están como cuando vayan a los congresos, ustedes seguro van a ver el 4D Flow en MRI, que hace la medición de la velocidad de la aorta, de todos los flujos de la aorta saliendo de la válvula. Hay mucho research en base a esto y, sabes, todavía sigue siendo research, pero el futuro en esta área es bien, bien prometedor. Los reportes en su lugar donde ustedes están trabajando deberían reportarse así. Esto es basado desde las guidelines, lo hace todos los hospitales que yo conozco, Cleveland, Stanford. Estas son las mediciones básicas, donde generalmente tienes que tener el reporte construido por tu radiólogo. Los sinus of Valsalva, el sinus-tubular junction, la ascendiente, la parte de la próxima, el mid y el distal del arch o del arco, y la parte descendiente. Los reportes generalmente salen así. Generalmente utilizamos las mediciones desde el punto de vista, como les digo, la parte ortogonal. Lo mandan así, te dan, tienes todas las mediciones hechas y así aparecen en el reporte en el sistema radiológico que ustedes están utilizando. Tenemos una reconstrucción 3D y una reconstrucción sin tejido para que el cirujano vea la parte de calcio. Por si acaso tiene que poner un clamp cuando va al bypass y esto no sale desprendido y produce un stroke. También tenemos una reconstrucción como CPR, como hacemos en coronarias. Puedes mover esto hacia la izquierda, hacia la derecha. Yo les recomiendo que lo coloquen en su institución todos los CTs coronarios. Todos incorporamos esto, todos tienen un reporte ortogonal, como son todos gated con el EKG, entonces todos tenemos esto incorporado para que tengas o también correlación entre las coronarias y los estudios torácicos y los ecos para que pueda seguir el paciente. Como les digo, este es el papel de radiología que utilizamos. Es un reporte, lo pueden encontrar en línea, es de Nevsky, fue publicado como en el 2002. Es lo que utilizamos generalmente para la parte radiológica de tomografía y utilizamos esto también en teoría para lo de MRI. El Imaging Schedule, esta es mi preferencia. Generalmente yo utilizo tomografía en el diagnóstico inicial, luego en el 6 y el mes 12 para comparar y estar seguro que no está creciendo. Y después utilizo el eco en el diagnóstico inicial, obviamente, y también para la parte longitudinal, si generalmente el eco y la tomografía están en acuerdo. Y si no están en acuerdo, mídanlo ustedes mismos o pídanle a alguien que esté entrenado en tomografía para que se los midan. Resonancia magnética lo mismo día, lo pueden hacer en el día de diagnóstico 0, pero generalmente utilizo la resonancia después de que utilizo el eco y la tomografía. Por ejemplo, tengo un paciente hoy día diagnosticado número 1, me viene el primer día de la consulta y tiene un aneurisma por eco. Generalmente lo confirmo con la tomografía y utilizo otra tomografía en 6 meses, otra en 12 meses, y después a partir de ahí, si es estable, generalmente voy a eco y MRI. Entonces, generalmente, si el paciente tiene ya conmigo 3, 4, 5 años y es estable de 3, 4 años, yo generalmente hago eco 2 años seguidos y generalmente después hago un MRI y después otra vez eco 2 años seguidos, después otro MRI. Entonces, no hago CT MRI todos los años, a menos que estés muy cerca de ese 2.75 que les dije, que el riesgo sea alto, pero lo hago más que todo para evitar costos innecesarios y también radiación. Y reservo la tomografía para cuando de verdad necesito responder algo. Si, por ejemplo, el eco y el MRI estaba en 47 y ahorita llegó a 54, tengo que confirmar eso con una tomografía. O si está cerca del nivel donde tienen la indicación para la cirugía, generalmente utilizo la tomografía. Pero generalmente esto es lo que yo utilizo. Para darles ejemplos, este es un paciente de 72 años que tiene presión arterial, un aneurisma torácico, y venía ya media por 7 años, seguida por un cardiólogo, y los medias eran 47 milímetros antes. Como ven en la parte izquierda, la medición era errónea.
No deberían hacer mediciones en la parte sagital o ortogonal del paciente, tienen que ser todos en los 3 planos ortogonales, como está en la parte derecha. Como se dan cuenta, del 48.6 que está a la izquierda, cuando lo mides ortogonalmente, esa medición viene a ser 52. Una diferencia de por lo menos 3 milímetros, y es importante. En los aneurismas aórticos es sumamente importante. Desafortunadamente, el paciente tuvo un hematoma, una disección, y tuvo que ir a cirugía. Como se dan cuenta, esto es parte de eso, es una disección y el hematoma al lado izquierdo. Si este paciente, en vez de haberse manejado con el típico 5.5, como les dije yo, que nos hacen los boards, nos obligan a recordar ese número, si hubiesen utilizado, como les digo yo, la información y lo hubiesen medido ortogonalmente, ¿sabes? Hay una gran diferencia entre 47-48 a 52-53 como ella tenía. Y si utilizan eso, ustedes se dan cuenta. Si utilizan, inclusive el 47 tiene 5.17 standards deviation o desviaciones estándar por encima de lo normal. Estos son 5 veces más del upper limit del normal de la paciente. Si hubiesen utilizado el 53, okay, la medición en ortogonal, como debería haber sido, casi está 7 desviaciones por encima del límite top de lo normal. Cuando utiliza 1.47, te da un ASI, un Aortic Size Index de 2.73, todavía en el low risk. Pero si lo hubieses hecho con el 53, con las mediciones ortogonales, en vez de no usar las mediciones de como en el sagittal o en el ortogonal, o en el coronal, en el corte coronal, si lo utilizas como tiene que ser en los 3 planos ortogonales, gated, y ustedes lo hacen como tienen que hacer acorde de los guidelines, te hubiese dado un ESA de 3.07 que está en la parte moderada de riesgo. Y ese paciente lo hubiese recomendado cirugía años antes. Y capaz hubiésemos prevenido la disección. Si hubieses colocado, si hubieses utilizado el cross-sectional area, con nada más el height, nada más con la altura, porque el paciente no es una paciente alta, nada más de 1.67 metros, nos hubiese dado por encima del 10, que es el 11.8. También hubiese tenido criterio para poder mandar a cirugía. Entonces, eso es más de todo para resaltar la importancia de ese ASI, o ese Aortic Size Index. Y no solamente ustedes recordarse del 5.5. El caso número 2, nada más tengo 3 para finalizar. Este es un paciente de 39 años que viene con dolor de pecho a la emergencia y tenía un wiring del mediastino en la rayos X. Y se presenta así, esto es muy común, muy frecuente, pacientes se presentan inclusive con dolores de pecho solamente con el rayos X, o pacientes que tienen un calcium score, un CT score, un CT para ver el calcio en las coronarias y ¡boom! De repente te encuentras con un aneurisma aórtico. Esto es el mismo, parecido caso en el cual es una paciente con 69 años de edad, tiene tensión alta, colesterol, y se presenta a la oficina del cardiólogo y le piden una tomografía, como les digo, coronaria, sin contraste para ver el calcio. Y esto es lo que encuentran, un aneurisma de 76, 67 milímetros, y obviamente la paciente tiene que ir a cirugía. Este es un caso reciente que también es importante para darles ejemplo, que a veces no todo es lo mismo. Eso fue un paciente que estaba siguiendo con Giant Cell Arteritis, GSA o GCA, que me vino con un aneurisma de la descendiente aórtica, y cuando se trató hace más de 4 años, el paciente, fue uno de mis primeros pacientes con aneurisma, que sigo desde hace tiempo. Como ven, la inflamación dejó una dilatación, okay, fusiforme, medio sacular, pero de la parte descendiente, y calcificada, que la hemos seguido desde hace más o menos 4 años. Y a ese tiempo tenía Giant Cell Arteritis, le dieron esteroides e inmunomoduladores, y el paciente le fue muy bien, todos sus marcadores de inflamación fueron normal. 4 años después me vino otra vez la semana antepasada
y me dice, bueno, tú no sabes, tengo, en este momento que tengo como el Raynaud's, sabes, que he visto que mis dedos se ponen blancos y con dolor, me ha dado dolor y me dieron como por lo menos 6 horas, pero me dan en todos la mano, no solamente me dan los dedos. Y como ustedes saben, ¿sabes? Yo no he visto nunca un Raynaud que le den todos los dedos o que casi toda la mano. Generalmente a los pacientes le da tres dedos, 2 dedos o algo así, pero nunca he visto completamente la mano. Entonces, eso me trajo, ¿sabes? ¿Sabes? Me hizo pedirle los marcadores de inflamación y el CRP, el ESR están por las nubes, los marcadores, y cuando le pedimos una tomografía de los brazos, se dan cuenta aquí de la parte axilar del paciente, totalmente, básicamente ocluida. Y la parte también cerca de la arteria ulnar. Entonces, esto se presentó, el paciente se presentó otra vez ahorita después de 3, 4 años con el típico Takayasu's arteritis o arteritis de Takayasu. Entonces, a veces piensen, porque no, que generalmente no son todo, porque a veces cuando tienen una clínica de la aorta como la que tengo yo, todo lo que viene es generalmente básico, generalmente siempre son válvulas bicuspidias, siempre es una parte familiar de un aneurisma aórtico ascendiente, pero hay otras patologías a veces que vienen y se presentan diferentes y este es uno de ellos que a veces no pensamos mucho y generalmente como cardiólogos no vemos muy frecuentemente y aquí es cuando uno tiene que utilizar el equipo, no solamente de los radiólogos que me ayudaron a tener la tomografía, pero también desde el punto de vista de los reumatólogos para poder coordinar el tratamiento, porque yo como cardiólogo no trato con los esteroides ni los inmunomoduladores ninguno de estos pacientes. Entonces, la colaboración con otras especialidades es sumamente importante. Para concluir, como le digo, la parte de las imágenes tiene que ser multimodalidad, es utilizar el eco, la tomografía, el MRI. Como les dije, el gold stand, el screening generalmente siempre es el eco, pero el gold standard en el cual te va a dar siempre la medición perfecta, que no hay discusión, es la tomografía. Y después la utilización de la resonancia y el eco generalmente longitudinal para seguir el paciente. Las mediciones ortogonales en los 3 planos tienen que hacerse siempre en tomografía en MRI. Nunca hagan como les acabo de enseñar el ejemplo, las mediciones desde el punto de vista sagital o coronal en ninguna de las tomografías de resonancia que ve, también en las partes de 3D. Si la tomografía es utilizada, siempre hazlo en gated. Utiliza el EKG, le dices a tu departamento de radiología que lo haga. Es a veces una pelea en muchos lugares aquí en Estados Unidos porque en muchos lugares no les gusta poner el EKG porque no tienen el entrenamiento. Los techs y generalmente ¿sabes? Tiene muchísimo más tiempo para para el radiólogo y no les gusta. Aquí el tiempo es dinero, como saben. Entonces a veces uno tiene peleas con eso, pero hay una gran diferencia si haces el gating o no y muy importante. La parte de la consistencia en la técnica en las partes en la gente que lo lee es crucial. Esa es la razón por la cual mi clínica se llama la Imaging Clinic. Yo no tengo tiempo para poder leer las tomografías de los aneurismas nada más. Eso yo creé los protocolos para que los radiólogos los lean, pero no tengo tiempo, entonces tengo que lidiar con muchísimos, 75 radiólogos leyéndolo, entonces eso crea muchísimos problemas. En muchos lugares como universidades, como donde yo me entrené, generalmente hay nada más 2 radiólogos que lo leen, y eso es importante a veces en sistemas y a veces es lo que yo recomiendo mientras se pueda hacer. En donde yo estoy, por eso tuve que crear la clínica, porque realmente, inclusive aunque los protocolos estén hechos, hay errores que se cometen humanamente por los técnicos y el radiólogo realmente no se toma el tiempo porque están muy ocupados. Y esa es la utilidad de tener una clínica desde el punto de vista de un cardiólogo entrenado en tomografía de resonancia para poder ir con el paciente y darle la seguridad de que las mediciones son todas correctas. La parte multidisciplinaria es importantísima, como yo siempre he dicho, no solamente aquí como el ejemplo que les di con la reumatología, el cirujano vascular, porque muchas veces ustedes van a encontrar aneurisma de la parte abdominal
y la parte descendiente que yo no manejo. Generalmente yo en eso estoy de mano a mano con el cirujano vascular y el cardiólogo vasculares que hacen intervención. Y el cirujano de cardiotorácica es importantísimo. Yo trabajo aquí con uno de ellos casi a diario. Y generalmente aquí el cirujano cardiovascular no se mete mucho en ver los pacientes. Inclusive me mandan todos los pacientes y nada más esperan que yo les diga a ellos cuando creen que es la cirugía debería ser ahorita en estos momentos. ¿Sabes? Ellos toman como típicos cirujanos, más que todo la parte de la parte quirúrgica. Y desde el punto de vista de radiología, como siempre he dicho desde que empecé mi carrera, no hay cardiólogo que haga tomografía de resonancia que no pueda, ¿sabes? No va a ser, no va a tener mucho suceso a menos que trabaje de mano a mano con el radiólogo, porque hay muchísimas cosas que entre los dos campos es importantísimo. Hay muchísimas cosas como cardiólogos, aprendes del radiólogo, el radiólogo del cardiólogo. O sea, lo más importante es esa relación y ese es el key del suceso, especialmente de alguien con entrenamiento en tomografía y resonancia. Siempre le digo a los pacientes en cuanto al control de la presión arterial que intente llevarlo a 120-80, también a la frecuencia cardíaca con beta bloqueantes, por lo menos en menos de 65, y que que tenga cuidado con ejercicio aeróbico, la frecuencia cardíaca en 180, 160. Generalmente le bajo menos de 85% del target heart rate que hacemos nosotros en pruebas de esfuerzo. Yo generalmente lo bajo por lo menos 20% más y, ¿sabes? No les hago pasar más de 140. Realmente le digo a gente si le gusta correr o hacer ejercicio aeróbico que lo haga, pero es como un light exercise, no es una carrera o un maratón. El heavyweight, generalmente los cirujanos tradicionalmente le dicen al paciente, mire, generalmente vamos a hacer, no haga 40 pounds, 30 pounds, 20 pounds, o en español, o sea, 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Yo generalmente no le digo eso al paciente porque, por ejemplo, esta semana, el lunes, tengo un paciente que era retirado de la NFL, ¿sabes? Jugando fútbol, que tiene un aneurisma y, ¿sabes? El tipo es 2 metros 30, como 350 pounds, 200 kilos. Si yo le digo a alguien que no puede levantar 20 libras, se ríe de mí. Entonces, muchos de esos ejemplos, generalmente yo no le digo al paciente, le enseño lo que el Valsalva es y ese Valsalva maneuver, que es lo que cuando uno está empujando, hace cuando está tratando de levantar algo bien heavy, ahí es cuando digo, pues, ese es el gran problema. Muchos ejemplos de eso es lo que yo a la gente le doy día a día. Gente que trabaja en una granja o si estás de visitor y tú te vas a ir de Bogotá a Cartagena y te vas de vacaciones y tienes una maleta de 50 kilos y la sacas del baggage claim, ¿sabes? Ejemplos como esos, o tienes un nieto y, ¿sabes? Son 50 kilos del nieto y lo vas a levantar. O sea, a veces le damos ejemplos a los pacientes cotidianos de lo que tienen que evitar y no más que todo restricción. Y lo otro más importante es que les promuevo de que utilicen, ya se olviden del 5.5, que no hagan el 5.5 como siempre nos hemos recordado, como el cutoff, el corte para poder mandar al paciente a cirugía, y utilicen el aortic size index y el cross-sectional high ratio. El aortic size index en pacientes que son delgados o obesidad leve, con BMI menos de 35, y el cross-sectional high ratio que lo utilicen en pacientes que tienen por encima de un BMI de 35. Y generalmente eso, la única manera en que lo podemos utilizar es en aneurismas ascendientes de la aorta, porque no hay data en esto en Sinus of Valsalva o en el arco o en la parte descendiente. Pero son muy importantes y de verdad, si ven muchos pacientes con aneurismas aórticos, debería ser lo principal que la mayoría de ustedes que están utilizando tomografía o resonancia deberían utilizar. Y como, otra vez, no puedo dejar de decir que olvídense del 5.5. No es tan fácil, generalmente muchísimos, creo que es una de las grandes razones por la cual muchos de esos pacientes que a veces hemos quedado en disección o ruptura, es porque estamos esperando el 5.5 y a veces si el paciente es alguien no muy alto, creo que van a perder mucho esos pacientes por culpa de esperar. Bueno, ha sido un placer, gracias. Y estoy abierto a preguntas.
Muchas gracias, doctor González, por esa excelente presentación, muy didáctica y que aprendimos todos mucho. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. El doctor Medina tiene una pregunta muy importante y la primera, pues es de una pregunta de dos partes, es si hay un umbral para enviar de ECO-TT a CT o MRI en el momento que diagnostiquemos una aorta dilatada por encima de 40 milímetros, pregunta él, por encima de 50. ¿Cuál sería la preferencia a usted? Debe anotarse en el reporte del transtorácico la necesidad de otra modalidad de imagen, o sea, vale la pena recomendar esa modalidad de imágenes concientizando al grupo de que necesita más. Sí, buenísima pregunta. Sí, ya veo la pregunta aquí escrita. Vamos a ver, el umbral, esa es la pregunta bien difícil. Generalmente el umbral mío, yo cuando hago, o sea, como les digo, utilicen por ejemplo, pueden utilizar la parte del ASC, de American Society of Echo, o pueden utilizar la parte de la data de tomografía. Cualquiera la que utilicen, utilicen las desviaciones estándares por encima del límite superior normal. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo utilizo, por ejemplo, en tomografía? Y lo utilizo, yo generalmente no, si ustedes revisan la data del eco es bien difícil de comparar con la de tomografía, porque cuando uno lo ve en eco, desde que empezamos a hacer la parte ustedes me imagino que seguirán también lo del ASC, nosotros ahorita los reportes del 2018, hemos hecho que todos los reportes dice aorta 37 y en base al BSA está dilatada. Entonces siempre viene como una pregunta, bueno, pero ¿qué haces? Porque, sabes, lo único que te dan es un corte. Eso te dan el corte superior 2.1 y está en 2.2. Entonces siempre viene esta pregunta, ¿cuál es el umbral tuyo? ¿Vas a pedir tomografía a toda esa gente? Bueno, sabes, a veces eso es difícil, pero mi punto de vista es que mientras más joven sean, si tienes a alguien menos de 50 años que no tiene tensión arterial, generalmente gente por encima de 50, especialmente en 65, y tensión arterial, hipertensión, son las principales causas del alargamiento de la aorta. Yo generalmente, si tienes a alguien menos de esa edad y no tiene tensión alta, si una aorta sale dilatada, así sea lo que sea, al medio pide una tomografía. Si es alguien joven, 30, 20, y no está muy dilatado, generalmente pide un MRI. Generalmente utilizo siempre esa data del eco y la coloco no sé si puedes ver mis diapositivas, pero la diapositiva que estaba yo enseñando en cuanto a los standards deviation, las desviaciones standards, ahí es lo que utilizo. Entonces, si el número de NECO me da una desviación entre 2 a 3, como les dije, eso generalmente es ectasia y yo no mando nunca una tomografía en una resonancia. Y estás por encima, por ejemplo, de 5, tienes 5 standards deviation por encima, ahí sí generalmente envío la tomografía. O sea, utilizo mucho, inclusive cuando leo tomografías, más que todo cuando leo las tomografías que no son de la aneurisma, sino que una coronaria o algo congénito o lo que sea, y lo veo, generalmente me tomo el tiempo para hacer los cálculos en la parte de standard deviation para darle como que la ayuda a la gente a decidir. Y generalmente eso trae mucha educación porque tienes que enseñarle a toda la gente que pide tus exámenes, de internistas, toma tiempo obviamente, internistas, cardiólogos, la gente que no maneja tomografía, que es más o menos lo que cuando tú colocas las mediciones, cuál sería el umbral. Pero yo sí recomiendo, si a ustedes no les molesta, los cardiólogos suyos no les molesta colocar cuál modalidad, sí, hay recomendaciones en cuál modalidad utilizar. Yo siempre lo digo que sí. Si el problema a veces depende de la parte política del hospital. Como nosotros estamos en una práctica privada, tenemos fellows y es como un lugar híbrido, tenemos un fellowship, tenemos cardiólogos. Pero entre nosotros, yo leo los estudios mi grupo, de los grupos privados, de Kaiser en San Diego, vienen todos a mí. Entonces, todo el mundo tiene diferentes estilos, tienes que aprenderlo. Y a muchos de ellos no les gusta que lo coloque allí la parte de la aorta en cuanto a recomendación. Pero yo, si tuviese que yo escoger algo que recomendar, diría que sí. Y a veces no, a veces le dejo a ellos decir, pongo en el reporte dilatación. No coloco aneurisma o ectasia porque quiero que ellos hagan el trabajo.
y también que ellos tengan la conversación con el paciente, porque a veces tú colocas una cuestión como aneurisma y es por eco, después haces la tomografía y no es la medición y generalmente te pones un problema porque le llamaste aneurisma y el paciente se pone estresado y entonces sabes. Pero el umbral yo les recomendaría que harían si los standard deviation. Si van por encima de los standard deviation utilizando la data de la ESI o de la tomografía, estás por encima de 4 o 5 standard deviation, yo diría que deberías hacer una tomografía o una resonancia en base a la edad. Y la segunda pregunta, que hablas del KB en CT, sí, totalmente, 100%. Todos los estudios de la aorta que hacemos aquí, especialmente gente que no tiene BMI, el index de menos de 35, nosotros hacemos todo el mundo un KBP de 80. Entonces, y como es gated, nada más necesito la diástole. Entonces, es un prospective study. O sea, hacemos como un prospective gated, low KBP en low MA. Entonces, la radiación, por eso cuando me dicen, bueno, pero estás irradiando a toda esta poco de gente. La radiación que estos pacientes llegan, no pasamos más de 200 DLP, que dependiendo de cuánto estés utilizando el factor, va a ser menos de 3 milisieverts. Entonces, ¿sabes? A veces le explico, mira, por saber 2 o 3 milisieverts, que es bueno, aquí en San Diego recibimos 3.2 milisieverts nada más estando en la playa acostados recibiendo sol. Entonces, si por el equivalente a un año de radiación cósmica, ¿sabes? Vas a poder saber si tienes una standard deviation por encima de 6. Tienes un aneurisma aórtico ¿sabes? Tiene una mortalidad alta. Yo creo que sí deberías hacerlo. Entonces, generalmente, sí, eso es importantísimo, especialmente no sé cómo es el setup de ustedes allá, que trabajan con los radiólogos y todo, pero eso, nosotros aquí, eso, los protocolos por la radiación deberían ser entre radiólogo, cardiólogo y ¿cómo se llama? El radiation safety, porque tenemos un físico que es un PhD en física, en radiación nada más, contratado por el hospital, y nos sentamos los tres y empezamos a hablar qué es lo que queremos, qué es lo que, y los techs de tomografía. Y por eso es que el protocolo generalmente es súper bajo en radiación. Pero sí, tú puedes utilizar un KVP de 80 e inclusive de 70, como dices en la pregunta, mientras lo puedas bajar en alguien, por ejemplo, joven, 20, 30 años, seguro que sí, porque no necesitas ver muchísimas otras cosas y todavía te da la definición necesaria mientras haga la reconstrucción de menos de 1 milímetro para poder hacer los niveles de medición que necesitas. Excelente aclaración. Muchísimas gracias. Está claro. El doctor Forno tiene un par de preguntas, tres de hecho. La primera ¿es buena idea hacer seguimiento con CT sin contraste? Además, hace una pregunta muy pertinente. ¿En qué patologías es preferible para el seguimiento resonancia versus TAC, ya sean congénitas, que van a necesitar muchas, o ortopatías hereditables, o postventa? Y finalmente, la acumulación de gadolinio. Entonces, en dado caso, ¿es una preocupación para ustedes como lo ha sido en ciertos grupos pediátricos? Buena pregunta. ¿Sabes? En cuanto a la tomografía sin contraste, generalmente yo no la pido y no la hablo mucho porque no puedes ver mucho la definición de la adventicia. Entonces, y como siempre en eso me he convertido más en un radiólogo, entonces siempre los radiólogos siempre me enseñaron, bueno, siempre cuando vas a pedir una tomografía y le vas a radiación a alguien, siempre pregúntate en tu cabeza por qué no vas a utilizar contraste. O sea, grandes no-nos, que si el paciente tiene una alergia, o sea, un angiodema con el contraste, o si el paciente, por ejemplo, tiene un GFR, una función renal de menos de 30. Hace como un año, 2 años, hay un gran papel del New England Journal y lo acaba de sacar también el ACR, que es el American College of Radiology, que los radiólogos ya hoy día, si el GFR no está a menos de 30, no les importa nada en cuanto al contraste. Entonces, esa es la primera pregunta que generalmente yo me hago en tomografía. O sea, ¿sabes? ¿Para qué vas a utilizar sin contraste cuando puedes utilizar con contraste y contraste te da la definición de todo? De la adventicia, te puede enseñar otras cuestiones. Entonces, yo generalmente utilizo siempre con contraste y nunca pido sin contraste, más que todo por eso. Si el paciente tiene un GFR menos de 30, sí, utilizo sin contraste y a veces me pregunto si puedo utilizar el MRI sin el contraste. En cuanto a la pregunta del MRI, sí, hay muchos lugares en cual prefiero el MRI. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si tiene el típico paciente con un aneurisma borderline y el tipo tiene insuficiencia aórtica, de la válvula aórtica. Entonces,
te viene el paciente del reporte del eco, tiene severe insuficiencia cardíaca, severe insuficiencia de la válvula aórtica, y quieres saber si es el momento de desmandar la cirugía por la válvula, no por el aneurisma. Ese paciente generalmente yo pido un MRI y un MRI de cardíaco, porque una de las, sabes, el gold standard para poder saber el volumen y el tamaño del corazón es MRI. Entonces uno pido el MRI para eso, y también pido el estudio valvular de la válvula aórtica. Hay muchos data en la mitral que la resonancia bien hecha es muchísimo más, ¿cómo se llama? La validez es muchísimo más alta el MRI para resonancia, mitral regurgitación mitral, que eco, que inclusive en el eco, especialmente los jets que no son centrales, sino que van para un lado o el otro lado, excéntricos. Entonces, generalmente yo utilizo eso, por ejemplo, ahí en esos casos utilizo muchísimo el MRI. Si el MRI me dice a mí que el ventrículo está dilatado, ¿ok? ¿Sabes? Utilizo esa data para poder mandar al paciente por la cirugía. Eso es un ejemplo, por ejemplo, en MRI. Si tiene otras patologías en MRI que tú quieres ver del corazón, también es lo más factible. Y el MRI, en cuanto al gadolínio, ya hoy día no nos preocupamos mucho porque son los clase 1 de los del gadolinium contrast, que no los hay en Estados Unidos, ¿sabes? No sé si en Colombia todavía los tienen, pero los clase 1 los prohibieron aquí ya después de esa data que salió en el 2014-15. Si se acuerdan, fue que el gadolinium se estaba concentrando en pacientes cuando hacían autopsias en el cerebro, y después Chuck Norris, ¿se acuerdan de Chuck Norris, el actor? Demandó porque la esposa le dieron como 6 MRIs. Eso creó un estrés aquí en Estados Unidos y quitaron todos los clase 1 gadolinium agents, y nada más utilizamos los clase 2. Entonces hoy día con el clase 2, inclusive hoy día el systemic fibrosis que veíamos con el clase 1, ni siquiera. Entonces hoy día, por ejemplo, radiología, tú tienes un paciente con GFR de 15 y ya le puedes dar el gadolinium. Entonces no, ya hoy día no nos preocupamos mucho por el gadolinium como antes nos preocupamos, ni siquiera en la enfermedad renal con los clase 2, los contrastes clase 2. Yo creo que también otra respuesta a eso puede ser poder migrar al ferromóxido como método de contraste. Sí. El doctor Pedro Abad tiene una excelente pregunta y es un consejo. ¿Cómo convencer a los cirujanos que sean quienes se olviden del 5.5? Sí, yo creo que... Te puedo dar la experiencia aquí. Cuando yo llegué, estaban haciendo todas las mediciones ortogonales, sagitales, nunca lo hacían de la manera como te dijo en los 3 planos. Entonces, cuando yo llegué aquí, tuve la suerte, tenían 20 años luchando un cardiólogo que hacía mi trabajo y los radiólogos. No se podían ver ni en pintura. Cuando llegué aquí, que hicieron la nueva torre, y entonces todo el mundo dijo, tienen que hacer algo porque no pueden seguir teniendo estas peleas. Entonces hicieron una nueva torre cardiovascular y movieron a todos los cardiólogos de un lugar a otro. Y estamos todos en un campus y un hospital nada más cardiológico. Y el radiólogo con que me hice yo amigo, nos convertimos en los mejores amigos. Entonces, hoy día mis mejores amigos son radiólogos y no cardiólogos. Entonces, una vez que haces eso, ese es el primer paso. Una vez que haces todos los protocolos y traes al lugar como tiene que ser, el primero que se va a dar cuenta va a ser el cirujano. Entonces el cirujano se da cuenta de que antes los estudios, que fue lo que ocurrió aquí, tenía un paciente hoy día que vino hace un año y la aorta era 45. Y ahorita que González acá cambió los protocolos, ahorita la aorta es 54. ¡Wow! Entonces, ¿sabes? Eso crea problemas para el cirujano, y mientras más el cirujano se da cuenta de que no está entrenado para leer tomografía y resonancia como de verdad somos entrenados en los fellowships, si haces un fellowship de verdad, y no un curso de 3 meses, de 3 semanas o 4 semanas, sino una cuestión seria de un año o más de eso, te das cuenta que es muchísimo más difícil lo que creemos, y el cirujano se va por atrás y dice, "Oh, te lo dejo a ti". Ese fue lo que ocurrió aquí. El cirujano cerró la clínica de él de la aorta y me lo dejó todo a mí. Me dice, si no, sabes, no, él no abre un paciente a menos que yo le diga a él cuál es el riesgo en base a la ASI. Y como hay muchas más publicaciones hoy día, los cirujanos, como te digo, el grupo de Yale, que publicó el año pasado, no sé si ustedes lo vieron en JACC, la efectividades,
Dicen los conundrums como de imágenes de la aorta, están Jack. Eso causó furor aquí en cardiología y eso la gente empezó a, ok, creemos que, ¿sabes? No, esto no es radiología, es verdad, está en cardiología y tenemos problemas. Y es como la humildad, pero sí es difícil, es difícil. Si le das a ellos, si le das al cirujano, yo empezaría dando la charla de ellos del ASI, del Aortic Size Index, porque todos los cirujanos de los grandes programas aquí en Estados Unidos es lo que utilizan. Entonces, si esperas en muchísimos de estos pacientes, como el ejemplo que le dije en el caso 1, si esperas muchísimo tiempo para que ese paciente ¿sabes? Veo yo por lo menos uno al año de alguien que no utilizó esas medidas y hace disección. Así que sí, no es fácil. Todo lugar es individual. No sé cómo es las maniobras allá en Colombia, pero sí, los cirujanos generalmente, yo en esas cuestiones es parecido a la Hypertrophic Cardiomyopathy Clinic, así que en eso capaz no quiero utilizar el término chavista, que soy revolucionario, pero, pero me trae malas memorias, pero en eso yo sí creo que debería haber una revolución en cuanto a la parte de imágenes, porque la parte de imágenes, como por ejemplo Héctor y varios de ustedes que se han entrenado en CT-MRI, no es que están tomando el negocio, sino que tienen que tomar la responsabilidad de cambiar lugares de cardiología en el cual nosotros hemos fallado. Y en eso, por ejemplo, es aorta. Nosotros deberíamos tomar esa parte porque los radiólogos son la mejor gente para darte todo lo que te acabo de explicar, pero como le digo siempre al paciente, no vas a poder ver el radiólogo en ninguna clínica. O sea, es el cardiólogo que tiene que tomar esa responsabilidad y hacerles trabajar en equipo, no como a veces aquí los cardiólogos siempre hacen, que es tomar y nadie envuelto, sino agarrar y envolvernos en equipo por el beneficio del paciente. Lo mismo pasó conmigo con la clínica de hipertrófica, de cardiomapatía hipertrófica, porque siempre está en las manos de la gente de trasplante y en mi teoría la parte inicial debería ser siempre el cardiólogo que hace resonancia. Entonces es parecido al mismo tema, como que es una obligación de algo que lo veo yo, que si alguien hizo tomografía y resonancia, aorta y ACM deberían ser mandatorios, porque es la persona que tiene la mejor entrada para poder hacer el diagnóstico. Y después lo puedes mandar a todo el mundo que haga manejo, lo mandas al trasplante, lo mandas al cirujano, pero la parte diagnóstica, que es lo que fallamos, no sé si en Colombia ustedes fallan igual que nosotros aquí o en Venezuela, la parte de los aneurismas aórticos y hipertrófica, la hipertrófica, ¿sabes? No están diagnosticados. Y muchísima gente, si tú vives una de esas experiencias a un paciente que se hace disección, no en alguien joven, no se te va a olvidar nunca en tu vida. Entonces, o sea, yo les promuevo, les digo que la agarren los cirujanos y o sea, den la charla de la ASI, que te seguro que lo han escuchado alguno de esos simposios de la Sociedad de Cardiothorácica en Estados Unidos y empiezan a utilizarlo. La otra que puedan hacer es colocarlo en sus reportes. Eso es lo otro que pueden ustedes empezar a hacer, colocarlo en el reporte. Como mientras con más cuestiones ustedes ponen en el reporte, más hay intriga y la gente va a empezar a preguntar, ¿qué doctor Guerrero, qué quiere decir usted aquí con este Standard Deviation ESI? Y empieza el movimiento. Eso sería pero no es fácil, o sea, especialmente porque la personalidad del cirujano no es generalmente tan fácil y tampoco la del cardiólogo. Sí, sin duda, doctor, el trabajo en grupo y la buena comunicación siempre ayuda. En donde yo me entrené en la clínica de aorta, estábamos nosotros, los cogenitólogos, el cirujano y también el radiólogo o el especialista en imágenes en la misma clínica y hacíamos una preclínica para ver los pacientes. Oh, muchísimas gracias, creo que nos ha aclarado muchas dudas y ojalá podamos contar más adelante con usted para estos escenarios donde podamos compartir casos. No, Muchísimas gracias por seguro su que sí, tiempo. estamos a la orden. Cualquier cosa pueden dar mi email. Ha sido un placer. Gracias por invitarme y gracias a ustedes, los colombianos, por ser sin aceptarnos a todos los venezolanos en su país tan de buena manera. Todos mis amigos están felices de ser venezolanos y colombianos hoy día. Les doy de verdad las gracias, como ustedes han de verdad demostrado ser un país hermano y en momentos de crisis, de verdad estoy agradecido y mi corazón siempre con Colombia. Somos un mismo pueblo. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.